La lluvia caía como lágrimas sobre la Ciudad de México cuando Patricia Mendoza escuchó el llanto que cambiaría su vida para siempre. Eran casi las 11 de la noche. Patricia caminaba apresurada por la colonia Roma Norte, sus tacones resonando sobre el asfalto mojado. A sus 42 años era la vicepresidenta más joven de la multinacional Grupo Mercurio y acababa de salir de otra reunión que se había extendido hasta la madrugada. Su BMW estaba en el estacionamiento de la oficina, pero siempre prefería caminar cuando necesitaba pensar, y esa noche había mucho en qué pensar. Las cifras del trimestre no cerraban, la presión del directorio aumentaba. Su vida personal era inexistente desde hacía años. Solo trabajo, más trabajo y la soledad de un departamento de lujo en Polanco. Fue entonces cuando lo escuchó. Un llanto débil, casi ahogado por la lluvia, provenía de un callejón oscuro entre dos edificios antiguos. Patricia se detuvo. Su primer instinto fue seguir caminando. La Ciudad de México podía ser peligrosa de noche, y ella conocía bien los riesgos de meterse donde no debía. Pero el llanto continuaba, desesperado, frágil. «Dios mío», murmuró, sintiendo un nudo apretarle el pecho. Se acercó despacio, sacando el celular del bolsillo para usar la linterna. La luz tenue iluminó una escena que jamás olvidaría. Una caja de cartón empapada, abandonada junto a un contenedor de basura. Y dentro de ella, un bebé. A Patricia le temblaron las piernas. La criatura no tenía más de unos días de nacida, envuelta en una manta rosa ya completamente mojada por la lluvia. Tenía los ojitos cerrados, pero su boquita se movía en un llanto casi silencioso, como si ya no tuviera fuerzas para gritar. ¡Ay, Dios santo! ¿Quién pudo hacer esto? Patricia se arrodilló en la acera mojada, olvidándose por completo de su traje italiano de seda de 3.000 pesos. Con las manos temblorosas levantó al bebé. Era tan pequeño, tan frágil, que Patricia temió hacerle daño. Entonces vio el papel doblado dentro de la caja, protegido por una bolsita plástica. Aún sosteniéndolo contra su pecho, Patricia desplegó la nota. La letra era de una joven, claramente escrita con apuro, pero las palabras le quitaron el aliento. «No puedo criarla, pero sé que tú sí puedes. Gracias, mamá». Patricia leyó el mensaje 3 veces. 4, 5. «¿Cómo que, mamá?», susurró al vacío de la noche. «¿Quién escribió esto? ¿Cómo alguien sabe que yo...?» El bebé se movió en sus brazos y abrió los ojos por primera vez. Eran oscuros, profundos, y parecían mirar directamente al alma de Patricia. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Todas las barreras que había construido a lo largo de los años, todas las excusas sobre no tener tiempo para formar una familia, todos los argumentos sobre cómo los hijos arruinarían su carrera, todo se vino abajo. «Todo está bien, pequeñita», murmuró, sintiendo que las lágrimas se mezclaban con la lluvia sobre su rostro. «Voy a cuidarte». Sin pensarlo 2 veces, Patricia se quitó el blazer y envolvió al bebé para protegerlo de la lluvia. Corrió hasta la avenida principal y agitó los brazos desesperada para detener un taxi. «Hospital Infantil de México, por favor. Es una emergencia». El taxista, un señor de bigote gris, la miró por el retrovisor y vio la escena. Una ejecutiva elegante, empapada de pies a cabeza con un bebé en brazos. «¿Qué pasó, señora?» «Por favor, solo conduzca rápido», suplicó Patricia. Durante todo el trayecto, ella no apartó los ojos del bebé. La criatura había dejado de llorar y ahora parecía dormir en paz, como si supiera que al fin estaba a salvo. Patricia no podía dejar de pensar en la nota. «Sé que tú puedes». ¿Cómo alguien podía saber algo que ella misma nunca creyó de sí misma? A sus 42 años, se había convencido de que no tenía instinto maternal, de que no estaba hecha para ser madre. Pero ahí,
En ese taxi atravesando la madrugada lluviosa de la Ciudad de México, algo había despertado dentro de ella, algo que ni siquiera sabía que existía. En el hospital, los médicos examinaron al bebé, a quien Patricia ya había comenzado a llamar mentalmente Emma, sin saber por qué. La niña estaba deshidratada y algo hipotérmica, pero sana. No tiene más de 48 horas de nacida, dijo la pediatra, la doctora Ramírez. Hizo bien en traerla. Unas horas más bajo la lluvia y... La doctora no terminó la frase, pero Patricia entendió. Había salvado la vida de Emma. ¿Es usted la madre?, preguntó una enfermera preparando los formularios. Patricia dudó. Técnicamente no lo era, pero al mirar a Emma, dormida tranquilamente en la cuna del hospital, sintió algo que nunca antes había sentido. Sí, soy su madre. Las palabras salieron de su boca con naturalidad, como si hubieran sido verdad desde siempre. Mientras los médicos realizaban los procedimientos necesarios, Patricia se preguntaba qué fuerzas del universo habían conspirado para ponerla en ese callejón, esa noche, en ese instante exacto, y sobre todo, quién era la persona que había escrito esa nota, y cómo sabía que Patricia sería capaz de amar a esa niña. Afuera, la lluvia seguía cayendo sobre la Ciudad de México. Pero dentro del hospital, dos corazones empezaban a latir en sincronía, iniciando un camino que ni Patricia ni Emma podrían haber imaginado. El destino, a veces, llega disfrazado de casualidad, y esa noche lluviosa llegó en forma de un llanto frágil que se perdió en la oscuridad, esperando ser escuchado por alguien que ni siquiera sabía que estaba lista para oírlo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que hay encuentros que están escritos por el destino? 3 días después, Patricia Mendoza estaba parada en medio de Liverpool Polanco, completamente perdida en la sección de bebés. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó una vendedora con una sonrisa amable. Patricia miró la lista en sus manos. Biberones, pañales, ropita, cuna, artículos que jamás imaginó que compraría. Yo necesito todo, admitió, sintiéndose completamente fuera de lugar. 48 horas antes, había llevado a Emma a su departamento en Polanco solo temporalmente, mientras los servicios sociales decidían qué hacer. Pero lo temporal comenzaba a volverse permanente. La primera noche, Emma lloró de las 2 a las 5 de la mañana. Patricia caminó por el departamento minimalista, intentando calmar a la bebé, cantando canciones mexicanas que su propia madre le había cantado décadas atrás. Canciones que ni siquiera sabía que aún recordaba. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor. Su voz ronca resonaba por las paredes blancas y vacías que nunca antes habían escuchado una canción de cuna. Cuando Emma finalmente se durmió, Patricia la colocó en el sofá rodeada de cojines. Ni siquiera tenía cuna, y se quedó observando a la niña respirar. Cada pequeño movimiento de su pecho hacía que el corazón de Patricia se acelerara. Estaba viva, estaba a salvo, estaba allí. El segundo día, Patricia faltó al trabajo por primera vez en 5 años. Su asistente, Diego, llamó 3 veces. Señora Patricia, la junta con los japoneses. Cancélala, respondió Patricia, observando a Emma tomar el biberón. Reprograma para la próxima semana. Pero señora... Diego, dije que la canceles. Patricia colgó el teléfono y volvió su atención a Emma. La bebé había dejado de tomar leche y la miraba con esos ojos oscuros y profundos. ¿Qué me estás haciendo, pequeñita?, susurró Patricia, tocando suavemente su carita. Estoy convirtiéndome en una persona completamente distinta. Y era cierto. La mujer que había construido un imperio corporativo, que negociaba contratos millonarios, que jamás mostraba debilidad,
Se estaba derritiendo ante una sonrisa desdentada. Al tercer día, Patricia se dio cuenta de que ya no podía imaginar su vida sin Emma. Fue entonces cuando decidió ir de compras. «Vamos a empezar con lo básico», dijo la vendedora, Lupita, quien llevaba 15 años trabajando en la sección infantil. «¿Cuántos meses tiene la bebé?» «Solo unos días», respondió Patricia. «Y yo no sé lo que estoy haciendo». Lupita sonrió con comprensión. «Ninguna mamá lo sabe al principio, mija, pero el amor lo enseña todo». «Mamá». La palabra aún sonaba extraña en los oídos de Patricia, pero cada vez menos. 2 horas después, Patricia había comprado medio departamento de bebés. Una cuna, cochecito, ropita para los próximos 6 meses, juguetes educativos, monitor para bebés, sillita para el auto. ¿Es su primer bebé?, preguntó el joven que cargaba las bolsas. Patricia dudó. ¿Cómo explicar que Emma había llegado a su vida dentro de una caja de cartón en una noche lluviosa? ¿Cómo explicar que ni siquiera sabía si tenía derecho a llamarla hija? «Sí», respondió finalmente. «Es mi primera hija». Las palabras salieron con naturalidad, y por primera vez Patricia no sintió que estuviera mintiendo. De regreso en el departamento, pasó la tarde armando la cuna. Patricia Mendoza, quien dirigía juntas con decenas de ejecutivos, estaba luchando con tornillos y un manual de instrucciones. «¿Por qué esto es más difícil que las fusiones internacionales?», refunfuñó sudando y frustrada. Emma, acostada sobre la alfombra al lado, parecía encontrar todo muy divertido. Sus ojitos seguían cada movimiento de Patricia y de vez en cuando emitía sonidos que casi parecían pequeñas risitas. «¿Te parece gracioso?». Patricia rió, olvidando momentáneamente la frustración con los tornillos. «Espera a que tengas que armar cunas para tus propios hijos». La frase se escapó sin pensar, pero cargaba un peso inmenso. Patricia estaba imaginando el futuro de Emma. Estaba haciendo planes. Estaba asumiendo que sería ella quien estaría allí para ver a Emma crecer, dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras. Cuando finalmente logró armar la cuna, ya era de noche. Patricia acostó a Emma allí por primera vez, en la habitación de huéspedes que ahora comenzaba a transformarse en un verdadero cuarto de bebé. «Buenas noches, mi amor», susurró, besándole la frente a Emma. Pero en lugar de irse a su propia habitación, Patricia se sentó en el sillón junto a la cuna, observando a Emma dormir. Fue entonces cuando la realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Emma no era realmente su hija. En algún lugar había una madre biológica que había tomado la decisión más difícil de su vida al abandonar a esa criatura. Y tarde o temprano los servicios sociales vendrían por Emma para llevarla a un hogar adoptivo. Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso. Patricia, que no lloraba desde el funeral de su padre 10 años atrás, sollozaba en silencio para no despertar a Emma. «No quiero perderte», susurró a la bebé dormida. «Ni siquiera sé cómo pasó esto, pero te amo, pequeñita. Te amo más de lo que creí posible amar a alguien». Esa noche, Patricia no durmió. Se quedó observando a Emma respirar, memorizando cada detalle de su carita, cada pequeño sonido que hacía al dormir. Y fue en ese momento, a las 3 de la mañana de un jueves cualquiera en la Ciudad de México, que Patricia Mendoza tomó la decisión que cambiaría sus 2 vidas para siempre. Iba a luchar por adoptar a Emma, oficialmente, legalmente, para siempre. No importaba cuánto costara, no importaba cuántos abogados tuviera que contratar, no importaba si tenía que mover montañas de burocracia. Emma había llegado a su vida con una nota que decía: «Sé que tú puedes».
Y Patricia empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, quien haya escrito esas palabras tenía razón. Sí podía, sí quería, y lo iba a hacer. Afuera, la Ciudad de México dormía. Pero en un departamento de Polanco, una nueva familia estaba naciendo. No por sangre, no por planes, sino por el tipo más puro de amor que existe, aquel que se elige contra todas las probabilidades. ¿Alguna vez has sentido un amor tan profundo que transformó por completo quién eres? Cuéntanos en los comentarios cómo el amor cambió tu vida. Una semana después, Patricia estaba sentada en la oficina del investigador privado más respetado de la Ciudad de México, con Emma durmiendo tranquila en su regazo. «Señora Mendoza», dijo Raúl Herrera, un hombre de 50 años con ojos cansados que lo habían visto todo. «Entiendo que quiera encontrar a la madre biológica, pero a veces es mejor dejar el pasado donde está». Patricia acomodó a Emma en sus brazos, sintiendo el peso familiar y reconfortante del bebé. «Necesito saber, señor Herrera. No puedo criar a Emma con mentiras. Ella merece conocer su historia». Y había algo más, algo que Patricia no podía quitarse de la cabeza. Aquella nota. «Sé que puedes». ¿Cómo alguien que nunca había conocido podría saber algo tan íntimo sobre ella? «Muy bien», suspiró Herrera, abriendo una carpeta nueva. «Cuénteme todo lo que sabe». Patricia relató la noche lluviosa, el callejón, la caja de cartón, la nota misteriosa. Herrera lo anotaba todo meticulosamente. ¿Guardó la nota? Sí. Patricia sacó el papel cuidadosamente doblado de su bolso. He analizado la letra 1000 veces. Es de alguien joven, educada, pero escrita con prisa. Herrera examinó el papel con una lupa. La letra es femenina, definitivamente joven. Veo nerviosismo en los trazos. Y esta frase, «sé que puedes», sugiere que esa persona la conoce, o al menos sabe de usted. Pasaron 2 semanas. Patricia había contratado a la mejor niñera de la ciudad, Esperanza, una dulce señora de 60 años que se enamoró de inmediato de Emma. Eso permitió que Patricia regresara al trabajo, aunque con horarios reducidos y el corazón siempre dividido. «Señora Patricia», dijo Diego, su asistente, una mañana de martes, «está diferente». Patricia alimentaba a Emma con biberón durante una pausa entre reuniones, algo que jamás imaginó hacer en una oficina corporativa. «¿Diferente cómo?» «Más humana», sonrió Diego. «Antes era eficiente, pero ahora sonríe». Era verdad. Patricia había descubierto una versión de sí misma que no sabía que existía. Una versión que cantaba a Emma en las madrugadas, que hacía muecas tontas solo para verla sonreír, que había transformado reuniones en videollamadas para no alejarse mucho de casa. Fue un jueves cuando Herrera llamó. «Señora Mendoza, encontré algo. ¿Puede venir a mi oficina?» El corazón de Patricia se aceleró. «¿Encontró a la madre?» «La encontré. Y es más complicado de lo que imaginábamos». 1 hora después, Patricia estaba nuevamente en la oficina de Herrera, esta vez sin Emma, que se había quedado con Esperanza. La madre de Emma se llama Julia Martínez. Tiene 16 años. Comenzó Herrera, abriendo una carpeta llena de documentos y fotos. Patricia sintió el corazón apretarse. 16 años, una niña teniendo una niña. «Pero aquí viene la parte interesante», continuó Herrera, mostrando una foto de una adolescente de cabello largo y ojos oscuros que recordaban mucho a los de Emma. Julia es hija de Carmen Martínez. El nombre no significaba nada para Patricia. «¿Y quién es Carmen Martínez?» Herrera sonrió enigmáticamente. «La señora de limpieza de su edificio corporativo. Hace 20 años». Patricia sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Carmen, la doña Carmen que trabaja en nuestro piso?» «La misma.
Y según mis investigaciones, su hija Julia siempre tuvo una fascinación por usted. Herrera abrió otro archivo. Hablé discretamente con algunos empleados del edificio. Al parecer, Julia a veces acompañaba a su madre al trabajo durante las vacaciones escolares y siempre preguntaba por usted. Patricia la recordaba vagamente, una niña tímida que a veces veía por los pasillos, siempre educada, siempre sonriendo cuando la saludaba, pero nunca le había prestado atención real. Carmen siempre hablaba de usted a Julia, continuó Herrera, de cómo era fuerte, independiente, exitosa, de cómo había construido su carrera desde cero, viniendo de una familia humilde de Xochimilco. Patricia no sabía que Carmen conocía su historia personal. Para Julia, usted era una especie de heroína, alguien que demostraba que una mujer mexicana podía conquistar el mundo. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Patricia, pero aún no podía procesarlo del todo. ¿Y qué pasó con Julia? ¿Cómo quedó embarazada tan joven? El rostro de Herrera se ensombreció. Esa parte es difícil, señora. Julia fue agredida sexualmente por un vecino cuando volvía de la escuela, hace unos 9 meses. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su madre. Cuando descubrió que estaba embarazada, ya era demasiado tarde para interrumpir el embarazo de forma segura. Patricia sintió las lágrimas arder en sus ojos. Aquella dulce niña tímida había pasado por un trauma terrible, sola. Julia ocultó el embarazo hasta el final. Carmen trabajaba tanto que no lo notó. Cuando Julia entró en labor de parto, fue sola al hospital público de Iztapalapa, dio a luz y decidió entregarme al bebé. Terminó Patricia, su voz apenas un susurro. Exactamente. Huyó del hospital con Emma, la buscó, y cuando la vio salir tarde del trabajo aquella noche lluviosa, Patricia cerró los ojos, imaginando a Julia, una niña de 16 años, caminando sola bajo la lluvia con un recién nacido, buscando el valor para hacer lo que creía mejor para su hija. ¿Dónde está Julia ahora? Herrera dudó. Señora, regresó al hospital después de dejar a Emma. Tuvo complicaciones posparto, hemorragia interna. Está internada en el Hospital General, en estado crítico. El mundo de Patricia se detuvo. Julia estaba muriendo, y ni siquiera sabía que Patricia había encontrado a Emma, que la cuidaba, que la amaba como si fuera su propia hija. ¿Carmen lo sabe? Carmen piensa que Julia está visitando a una tía en Puebla. Julia inventó esa historia para ocultar el embarazo. Nadie sabe sobre Emma, excepto Julia. Y ahora usted. Patricia se levantó, decidida. Debo ir al hospital. Debo hablar con ella. Señora, tal vez sería mejor... No, interrumpió Patricia. Esa niña valiente me dio el mayor regalo de mi vida. Merece saber que Emma está bien, que es amada, que su decisión fue la más acertada que alguien podría haber tomado. Mientras se dirigía al Hospital General, Patricia pensaba en lo extraño que es el destino. Julia había observado su vida desde lejos, había construido una imagen de fuerza e independencia, y cuando tuvo que tomar la decisión más difícil de su joven vida, la eligió a ella. Una niña de 16 años había visto en Patricia algo que ni ella misma sabía que existía, la capacidad de ser madre. Y ahora, Patricia necesitaba demostrarle que tenía razón. A veces somos héroes para personas que ni siquiera sabemos que existen. ¿Alguna vez fuiste inspiración para alguien sin darte cuenta? Comparte tu historia en los comentarios. El Hospital General de la Ciudad de México nunca le había parecido tan intimidante a Patricia como aquella tarde de viernes. Caminaba por los pasillos con Emma dormida en sus brazos, siguiendo los letreros hacia la unidad de cuidados intensivos. Cada paso la ponía más nerviosa. ¿Qué le diría a Julia? ¿Cómo podía agradecerle a una niña de 16 años por haberle dado el mayor regalo de su vida?
¿Busca a alguien, señora?, preguntó una enfermera. Julia Martínez, habitación 304. La enfermera miró al bebé en los brazos de Patricia con curiosidad. ¿Es usted familiar? Patricia dudó solo un segundo. Soy la madre adoptiva de su hija. Los ojos de la enfermera se suavizaron con comprensión. Ah, qué bueno que encontraron a la bebé. Julia ha preguntado por ella todos los días. Está muy débil, pero creo que su visita la va a ayudar. La habitación 304 era pequeña y sencilla. Patricia se detuvo en la puerta, observando la figura frágil en la cama. Julia parecía aún más joven que en las fotos, casi una niña. Su piel estaba pálida y había tubos y monitores conectados a ella. Pero cuando vio a Patricia con Emma, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Emma, se iluminaron con una alegría que contrastaba con su condición física. Usted es... La voz de Julia era débil, pero llena de esperanza. Soy Patricia, dijo ella suavemente, entrando a la habitación. Patricia Mendoza. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Julia. Dios mío, encontró a mi Emma. Yo no sabía si... Patricia se acercó a la cama, con Emma aún dormida pacíficamente en sus brazos. Julia, mi niña, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me elegiste? Julia intentó incorporarse, pero estaba muy débil. Patricia la ayudó con suavidad a recostarse mejor sobre las almohadas. Mi mamá siempre hablaba de usted, comenzó Julia, su voz temblorosa pero decidida. Ella trabaja en su edificio desde hace mucho. Siempre llegaba a casa contando sobre la señora Patricia, tan inteligente, tan fuerte, cómo trataba a todos con respeto, desde el guardia hasta los directores. A Patricia se le hizo un nudo en la garganta. Ni siquiera sabía que Carmen la observaba tanto. Cuando era pequeña, continuó Julia, mamá me llevaba al trabajo a veces, me quedaba en el vestíbulo esperándola, y siempre la veía salir de reuniones. Siempre me sonreía, siempre decía, hola, pequeña. Yo pensaba, quiero ser como ella cuando sea grande. Patricia recordaba vagamente esos momentos, pero nunca imaginó el impacto que tuvieron en la niña. Usted era mi ejemplo de que una mujer mexicana podía lograr cualquier cosa, susurró Julia. Cuando pasó lo que me pasó, Patricia vio a Julia temblar y le tomó la mano instintivamente. No tienes que hablar de eso si no quieres, mi niña. Debo hacerlo. Julia apretó la mano de Patricia con una fuerza sorprendente. Cuando supe que estaba embarazada, me desesperé. Pensé en todas las opciones, pero no podía imaginar abortar. Entonces pensé, si esta bebé va a nacer, ¿quién podría darle todo lo que yo no puedo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Julia ahora. No lo dudé ni un segundo. Era usted. Siempre fue usted. Porque si alguien podía criar a una niña para ser fuerte, independiente, capaz de conquistar el mundo, sería la mujer que siempre admiré. Patricia también lloraba, sosteniendo con fuerza la mano de Julia con una mano y a Emma con la otra. Pero, mi niña, ¿cómo sabías que yo sería capaz? Ni siquiera sabía que quería ser madre. Julia sonrió entre lágrimas, porque vi cómo trataba a las personas. Vi la bondad en sus ojos cuando me hablaba, una niña cualquiera en el vestíbulo. Si tenía tanto amor para dar a desconocidos, imaginé lo que no haría por una hija. En ese momento, Emma se despertó y comenzó a llorar bajito. Patricia la meció automáticamente, haciendo pequeños sonidos para calmarla. ¿Puedo cargarla?, pidió Julia con la voz llena de anhelo. Patricia colocó cuidadosamente a Emma en los brazos de Julia. Madre e hija se miraron a los ojos por primera vez desde el nacimiento. Emma dejó de llorar inmediatamente, como si reconociera algo familiar. «Hola, mi amor», susurró Julia. «Mira qué hermosa estás. Tu nueva mami te está cuidando muy bien».
Patricia observaba la escena con el corazón roto. Julia era solo una niña, pero había tomado una decisión con una sabiduría impresionante. «Julia», dijo Patricia con ternura, «quiero que sepas que voy a amar a Emma como si fuera mi hija biológica. Le contaré sobre ti cuando sea lo suficientemente mayor para entender, sobre tu valentía, tu amor, sobre cómo tomaste la decisión más difícil para darle la mejor vida posible». Julia asintió, besando la frente de Emma antes de devolvérsela a Patricia. «Quiero que ella sepa que la amo más que a mi propia vida, y que te elegí porque sabía que sería amada, educada, y que crecería para ser una mujer fuerte como tú». «Lo será», prometió Patricia. «Te lo prometo, mi niña. Ella será todo lo que soñaste». Julia cerró los ojos un momento, pareciendo encontrar paz. Cuando los abrió de nuevo, había una nueva determinación en su mirada. «Patricia, necesito pedirte algo, lo que sea. Mi mamá no sabe sobre Emma. Ella piensa que estoy visitando a una tía. Cuando ya no esté aquí...» «No», interrumpió Patricia, «vas a recuperarte, eres joven, fuerte». Julia negó suavemente con la cabeza. «Los médicos fueron honestos conmigo. La hemorragia causó muchos daños, pero está bien. Hice lo que tenía que hacer. Le di a Emma la mejor madre del mundo». A Patricia se le partía el alma. «Julia, solo cuida de mi mamá también, ¿sí? Se va a poner muy triste cuando yo me vaya. Pero si tú pudieras, dejarla ver a Emma de vez en cuando, contarle que tiene una nieta hermosa llamada...». «Por supuesto», lloró Patricia. «Carmen será parte de la vida de Emma. Ella necesita conocer a su abuela». Julia sonrió, y en esa sonrisa Patricia vio toda la fuerza y la bondad que hicieron que una niña de 16 años tomara la decisión más altruista posible. «Gracias», susurró Julia, «por ser exactamente la mujer que imaginé, por demostrar que no me equivoqué al confiar en ti». Patricia se quedó 2 horas más con Julia, conversando sobre Emma, sobre planes para el futuro, sobre cómo pensaba criar a la niña. Julia le dio consejos sobre las preferencias alimenticias de Emma, sobre cómo le gustaba que la arrullaran, sobre pequeños detalles que solo una madre notaría. Cuando finalmente se despidió, supo que sería la última vez. «Te amo, mi niña», dijo a Julia, besando su frente como a una hija. «Eres la joven más valiente que he conocido. Cuida de nuestra Emma», susurró Julia. «Nuestra Emma». Las palabras resonaron en el corazón de Patricia mientras salía del hospital. Por unos momentos preciosos, 2 madres compartieron el amor por una niña, y Patricia supo que llevaría a Julia en su corazón para siempre. 3 días después, Julia Martínez murió pacíficamente en su sueño, a los 16 años. Su última palabra, según la enfermera, fue «Emma». El amor de madre no conoce límites. ¿Has presenciado un acto de amor tan puro como el de Julia? Comparte tu historia en los comentarios. 6 meses después, en un tribunal de familia de la Ciudad de México, Patricia Mendoza sostenía a Emma, ahora con cabello más oscuro y una sonrisa sin dientes, mientras el juez pronunciaba las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Por la presente, declaro oficialmente concedida la adopción. Emma Mendoza Martínez es ahora, legal y permanentemente, hija de Patricia Elena Mendoza. Patricia sintió que las lágrimas de alegría le corrían por el rostro. Emma Mendoza Martínez había insistido en conservar el apellido de Julia. Emma crecería sabiendo de dónde venía, conociendo el valor de su madre biológica. En la primera fila del tribunal, Carmen Martínez lloraba de emoción. En los últimos meses, desde que Patricia le contó con ternura sobre Julia y Emma, Carmen se había vuelto una parte esencial de sus vidas. Todos los domingos iba al apartamento en Polanco para cuidar de su nieta, contando historias sobre Julia de niña.
cantando las mismas canciones de cuna que le cantaba a su propia hija. «Mi nieta hermosa», susurraba Carmen cada vez que cargaba a Emma. «Tienes los ojos de tu mami Julia, pero el corazón de las dos». La vida de Patricia había cambiado por completo. La mujer que antes trabajaba 14 horas al día, ahora salía de la oficina a las 5 para cenar con Emma. La ejecutiva que jamás había cocinado, ahora preparaba papillas caseras, consultando a Carmen sobre las recetas que más le gustaban a Julia de niña. «¿Sabe que mi hija tenía razón?», dijo Carmen un domingo, observando a Patricia jugar en el suelo con Emma. «Usted es exactamente como ella imaginó, fuerte, pero con corazón de madre». Patricia había transformado el apartamento minimalista en un verdadero hogar. Los juguetes de colores reemplazaron las esculturas modernas. Fotos de Emma, sonriendo, decoraban las paredes antes vacías. Y en el cuarto de la niña, en un marco especial sobre la mesita de noche, había una foto de Julia a los 15 años, sonriendo tímidamente a la cámara. «Todos los días le hablo a Emma de su primera mami», explicó Patricia a Carmen, «de lo valiente que fue, de cuánto la amaba, de cómo tomó la decisión más difícil por amor». En el trabajo, Patricia también había encontrado un nuevo equilibrio. Seguía siendo una ejecutiva eficiente, pero ahora con un propósito distinto. Había creado un programa de apoyo para empleadas madres solteras, ofreciendo guardería en el edificio corporativo y horarios flexibles. «Aprendí que hay cosas más importantes que las ganancias trimestrales», explicó al consejo directivo. «Empleados felices son empleados productivos. Y las madres apoyadas crían hijos que cambiarán el mundo». La primera beneficiaria del programa fue una joven recepcionista de 18 años que se había embarazado y pensaba abandonar sus estudios. Patricia la orientó personalmente, le ofreció una beca y se aseguró de que pudiera conciliar trabajo, maternidad y universidad. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó la joven, confundida ante tanta generosidad. «Porque alguien me enseñó que a veces necesitamos ser la persona que hubiéramos querido que alguien fuera para nosotras», respondió Patricia, pensando en Julia. Una tarde de jueves, cuando Emma cumplió 9 meses, Patricia estaba en el Parque Chapultepec, observando a su hija gatear sobre el césped. Carmen había llevado un picnic y pasaban la tarde como una familia de 3 generaciones. «Mira, Emma». Carmen señaló una mariposa que se posó sobre una flor cercana. «¡Qué bonita!», Emma balbuceó emocionada, estirando sus manitas para intentar atraparla. Patricia rió, capturando el momento con su celular. «Julia estaría tan orgullosa de ella», dijo Carmen suavemente. «La está viendo», respondió Patricia con certeza. «Estoy segura de que la está viendo». Era verdad. Patricia sentía a Julia presente en pequeños momentos cada día. Cuando Emma sonreía de una forma que recordaba la foto de su madre biológica. Cuando mostraba una determinación sorprendente para ser tan pequeña. Cuando la miraba con esos ojos oscuros y profundos que parecían contener una sabiduría antigua. Esa noche, después de acostar a Emma, Patricia organizaba fotos en la computadora cuando encontró las primeras imágenes de Emma en el hospital, aún recién nacida. Recordó la noche lluviosa, el billete misterioso, cómo su vida había cambiado por completo en cuestión de segundos. Abrió el cajón del escritorio y sacó el billete original, ahora guardado en una carpeta especial junto con otros documentos importantes de Emma. Releyó las palabras que habían transformado su vida. «No puedo criar, pero sé que tú puedes. Gracias, mamá». Julia tenía razón. Patricia podía. No solo podía, sino que estaba descubriendo que ser madre era su verdadera vocación. Todos esos años construyendo una carrera, acumulando éxitos profesionales, habían sido preparación para este momento, para ser la madre que Emma merecía. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Diego, su asistente.
Señora Patricia, llegaron los contratos de Japón para firmar mañana. ¿Necesita venir temprano? Patricia miró la cuna donde Emma dormía plácidamente. Luego escribió de vuelta: reagéndalo para después del almuerzo. Las mañanas son para mi hija. 2 años antes, Patricia habría dormido en la oficina revisando contratos internacionales. Ahora, sus prioridades eran cristalinas. Emma primero, siempre. En el primer cumpleaños de Emma, Patricia organizó una pequeña fiesta en el apartamento. Carmen llevó el pastel que más le gustaba a Julia de niña: 3 leches con fresas. Esperanza, la niñera, cantó el cumpleaños en 3 idiomas. Y Patricia dio un emotivo discurso, con Emma en brazos. Exactamente hace 1 año, una joven valiente me dio el mayor regalo de mi vida. Julia, donde sea que estés, quiero que sepas que Emma es amada, está protegida y está creciendo para ser tan fuerte y decidida como tú lo fuiste. Carmen lloró durante todo el discurso. Emma, alegremente inconsciente del peso emocional del momento, se divirtió tratando de soplar la velita del pastel. Más tarde, cuando todos se habían ido y Emma dormía en su cuna, Patricia se quedó en el balcón observando cómo se iluminaba la Ciudad de México por la noche. Era increíble cómo una vida podía cambiar tan completamente, cómo una ejecutiva adicta al trabajo se había convertido en una madre entregada, cómo una mujer que nunca había querido hijos ahora no podía imaginar la vida sin Emma. Pensó en todas las otras mujeres allá afuera, quizás pasando por lo mismo que ella vivió. Mujeres que creían no tener instinto maternal. Mujeres que priorizaban la carrera sobre la familia. Mujeres que aún no habían encontrado su verdadero propósito. El amor nos encuentra cuando estamos listas, susurró a la noche, aunque no sepamos que lo estamos. Emma se movió en la cuna, haciendo esos pequeños ruiditos de bebé que Patricia había aprendido a interpretar, aún dormida, pero tal vez soñando. Patricia esperaba que soñara con mariposas en el parque, con la risa de su abuela Carmen, con el futuro brillante que le esperaba. Al otro lado de la ciudad, en una pequeña casa en Iztapalapa, Carmen encendía una vela frente a la foto de Julia, como hacía cada noche. «Hija», susurró a la imagen de su niña, «tu bebé está creciendo hermosa y amada. Tomaste la decisión correcta. Patricia es todo lo que imaginaste y más». Y en algún lugar entre el cielo y la tierra, una joven madre de 16 años sonreía, sabiendo que su Emma estaba exactamente donde debía estar. Porque a veces el destino viene disfrazado de casualidad. A veces los milagros llegan en noches de lluvia, y a veces el amor más puro nace de la decisión más difícil. Emma Mendoza Martínez crecería sabiendo que fue amada por 2 madres, una que la llevó en el vientre y otra que la crió, y crecería sabiendo que el amor, el verdadero amor, no conoce límites, no reconoce barreras y siempre, siempre encuentra un camino. Esta historia prueba que la familia no es solo sangre, sino elección, amor y dedicación. ¿Tienes a alguien en tu vida que llegó de forma inesperada y lo transformó todo? Cuéntanos en los comentarios cómo el destino te sorprendió. Y si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, deja tu like y compártela para que más personas se inspiren con esta hermosa lección sobre el amor incondicional.